Bienvenidos al curso de cálculo diferencial. En esta clase vamos a continuar resolviendo algunos problemas de maximización, de máximos y mínimos, utilizando las propiedades de la derivada que conocemos. Entonces vamos al libro de Stewart, a la sección 4.5, y vamos a resolver el problema de la sección 4.5 en la página 308. Vamos a resolver el problema 47. Entonces el problema 47 es típicamente una aplicación, digamos, al mercadeo, muy sencilla. Nos dice lo siguiente. Muy bien, un fabricante ha estado vendiendo 1000 televisores por semana a 450.000 pesos cada uno. Un estudio de mercadeo indica que por cada 10.000 pesos de rebaja que se le ofrezca al cliente, el número de televisores que se venden aumenta en 100 por semana. Nos hacen las siguientes dos preguntas. A, encuentre la función de demanda. Y B, nos preguntan qué tan grande debe ser la rebaja que la compañía ofrezca para maximizar su utilidad. Muy bien, entonces vamos a graficar en este eje. En el eje X vamos a graficar el precio. Vamos a graficarlo en unidades de 1000. Digamos, bueno, entonces aquí sabemos, por ejemplo, y aquí, bueno, antes de eso, aquí el precio en unidades de 1000, y aquí sobre el eje Y vamos a graficar el número de televisores vendidos, el número de televisores vendidos. Entonces nos dicen que cuando es 450.000 el precio, el número de televisores vendidos, esta recta pues va a ser una recta, este punto toma la altura, la función toma la altura 1000, ¿cierto? Vende 1000 televisores cuando sea 450. Ahora nos dicen que por cada 10.000 unidades que se rebaje, o sea, por cada 10, o sea, por ejemplo aquí cuando uno está en 440, el precio aumenta en 100. Entonces aquí estaríamos en este punto, que sería 1100. Y así. Entonces esto va a formar una línea recta, ¿cierto? Esta demanda va a formar una cierta línea recta que podemos hallar su ecuación fácilmente. Entonces tenemos esta línea recta que va a pasar, entonces es una línea que pasa por este punto y por este. O sea, pasa por el punto 440, 1100 y por el punto 450.000. Muy bien. Entonces tenemos estas dos. Entonces miren que cuando hay un incremento de 10, entonces esta recta que va a ser la demanda, démosle una, llamémosla como d de x, hagamos la función d de x, esta es la demanda en número, medida en número de televisores vendidos a la semana. Estos son televisores, voy a ponerlo así, por semana. Y donde la función de x depende de x, que es el precio medido en unidades de 1000. Muy bien. Entonces esta demanda va a ser esta línea recta. Entonces esta es la ecuación, va a seguir la ecuación de una recta. Esta es la ecuación de una recta que pasa por dos puntos. Que pasa por los puntos 450.000 en la coordenada y por el otro punto que es 440, 1100, perdón, 440.100. Entonces llamamos a este como A1, B1, a este punto, y a este punto llamémoslo A2, B2. Entonces la ecuación de una recta que pasa por dos puntos es y menos b1 igual a la pendiente, que es b2 menos b1 sobre a2 menos a1 de x menos a1. Recuerden, esta es la ecuación de una recta que pasa por dos puntos. Entonces sustituyendo queda y menos 1000, ¿cierto? b1 es 1000, igual a la pendiente b2, que es 1100, menos b1, que es 1000, dividido por a2 menos a1, que es la diferencia entre
A2 es 440, pues pongámoslo así, y A1 es 450 de X menos A1, y A1 es 450. Muy bien, entonces nos queda, esta ecuación queda Y menos 1000 igual, aquí queda 1100 menos 1000, queda 100. ¿De acuerdo? Y aquí queda 440 menos 450 es menos 10 de X menos 450. Entonces esto es simplificando, aquí queda menos 10 veces X menos 450, o sea menos 10X, menos por menos da más, 450 por 10 da 4500. Y pasamos finalmente el 1000 hacia el otro lado, entonces queda Y igual a 1000, pasándolo para el otro lado, más esta cantidad que está aquí, que es lo que está a la derecha, más 4500, menos 10X, entonces organicémoslo de esta forma, pendiente menos 10X, y aquí queda más 1450. Perdón, 4500 más 1000, 5500. 5500. Muy bien. Entonces, esta es la ecuación. Si ustedes quieren, sintetizando todo lo que hicimos, d de x es menos 10x más 5500. Esta es entonces finalmente la ecuación de la demanda, que es la primera pregunta que nos hacían en el problema. ¿Cuál era la demanda? Ahora vamos entonces a calcular la utilidad y veamos dónde esa función tiene un máximo y un mínimo. Muy bien, entonces tenemos esta ecuación para la demanda. Ahora calculemos la utilidad. Pues bueno, ¿cuánto es la utilidad si el precio es X? Recuerden pues que la variable X es el precio. Entonces la utilidad, llamamos esta la función utilidad, es cuánto dejan, si vendemos televisores al precio X, cuánta plata nos deja la semana. Entonces U de X es pues el número de televisores vendidos, que es D de X, ¿cierto? Número de televisores vendidos por semana por el precio, por X, ¿cierto? Si por ejemplo X es, por decir algo, el precio 450, la demanda es 1000, entonces 1000 por 450 sería la utilidad. O sea, la utilidad la medimos el número, todo es el dinero total, o sea, si ustedes quieren, esto es el dinero total que se percibe, que se recibe semanalmente, por semana, por venta de televisores a precio X. Entonces, por venta de los televisores, a precio X. ¿De acuerdo? Entonces, el dinero total es el número de televisores vendidos por el precio de cada unidad. Esta sería la función utilidad. Entonces simplemente vamos a ponerla ahora ya como conocemos D. Entonces vamos a escribirla aquí de nuevo, U. La función utilidad entonces sería X multiplicado por esto, X multiplicado por menos 10X más 5500. Entonces nos queda menos 10X2 más 5500X. Muy bien, entonces vamos a ver dónde varía X. Bueno, nosotros queremos que el X no varíe más allá de aquel precio, perdón, aquí vamos a tener una constante, C, que va a depender de lo siguiente. O sea, ¿cuál es el precio máximo que podemos cobrar? El precio máximo que podríamos cobrar es cuando la demanda sea cero, ¿cierto? Cuando la demanda sea cero. Es decir, claro, si a medida que yo voy aumentando el precio de los televisores, la demanda disminuye. Cuando el precio ya es muy alto, ya no hay ningún comprador y la utilidad también es cero. Entonces veamos cuándo la demanda es cero. Pues bueno, la podemos sacar de aquí. Cuando es D en C igual a cero. Entonces, si uno sustituye X por C, queda menos 10C igual a 5500. Menos 10C, más 5500 igual a 0. Entonces 10C es igual a 5500. Y por tanto C dividiendo por 10 a ambos lados es 550.
550.000 pesos. Entonces el tope máximo aquí son 550.000 pesos. Entonces repito, ¿dónde va a variar la X? Bueno, vamos a cobrar precios positivos y precios, el máximo precio posible va a ser aquel precio donde ya no haya compradores, donde la demanda sea cero. Entonces en este caso, pues la función utilidad en los extremos es cero, ¿cierto? En cero, pues cuando los televisores se venden a 0 pesos, la utilidad es cero. Cuando se venden a 550 pesos, a 550.000 pesos, la utilidad también es cero, porque la demanda es cero. Entonces, en los extremos esta función es cero. Entonces, el mínimo o el máximo absoluto en el intervalo 0,550 va a ocurrir, va a ser un mínimo o un máximo relativo y va a ocurrir donde la derivada sea igual a 0. Entonces, derivemos la función u. Entonces, calculemos u' de x. Aquí tenemos nuestra función u, entonces queda menos 20x más 5.500. Igualemos esto a 0. Entonces esta es una ecuación muy sencilla. Nos queda 20x igual a 5.500. Entonces nos queda de aquí que x es igual a 5.500 dividido por 20. Entonces queda 550 dividido 2. 550 dividido 2 es 250 más 25, 275. 275 en unidades de 1000, 275.000 pesos. Muy bien, entonces el precio óptimo se obtiene cuando la X sea igual a 275.000 pesos. O sea, lo mejor que puede hacer la empresa es vender los televisores a 275.000. Entonces la pregunta que hacía el problema, pues para contestar la pregunta B que nos hacía el libro era ¿qué tan grande debe ser la rebaja para que la utilidad pues sea la máxima? Entonces nos está preguntando no por el precio óptimo, sino por la rebaja. Bueno, pero conocido el precio óptimo, la rebaja es simplemente, la rebaja era que al principio se vendían a 450 y le vamos a rebajar Z unidades para quedar en 275. Entonces la rebaja tiene que ser de 450 menos 275, o sea, 175.000 pesos. Entonces la rebaja que hay que hacer es de 175.000. La rebaja pues es una manera de preguntar, pero realmente el problema es cuánto debe ser el precio óptimo al que hay que vender los televisores conocida la curva de demanda. Vamos a resolver un último problema, que es un problema que aparece, una aplicación no ficticia, digamos, que aparece en el mundo biológico, en el mundo natural, y es la manera como las abejas hacen el remate de las colmenas. La colmena, como ustedes saben, consiste de una serie de celdas que se hacen de cera, y las celdas tienen una forma hexagonal. Son hexágonos que se prolongan, así como vemos aquí en la figura. El frente de cada celda es un hexagonito, pero el remate de la celda, curiosamente, no es una tapa plana, no es otro hexágono en forma de tapa plana como uno esperaría, sino que tiene un ángulo triédrico en el otro extremo. Es lo que se llama un ángulo triédrico. Miren, aquí se ve cómo se construye, pues, o se ve la forma, pues como las abejas construyen el remate de la colmena. Entonces ese ángulo triédrico vamos a llamarlo A, bueno, o teta en este caso. Bueno, como quieren llamarlo, yo preferiría llamarlo A para poder, digamos, ahora manejarlo más fácilmente con el GeoGebra. Entonces nos dicen que las celdas son hexagonales, son abiertas en un extremo, con un ángulo triédrico en el otro, como se muestra en la figura. Se piensa entonces, dice el problema número 33, que las abejas forman sus celdas para reducir al mínimo, el área superficial con un volumen determinado. Así, el área superficial en la construcción de las celdas va a depender de dos constantes, que son las constantes S y H. Entonces, como se ve aquí, S es el lado del hexágono, y H va a ser la altura de la celda. H va a ser la altura de la celda, y este A, vamos a llamarlo A, o teta si ustedes quieren, va a ser el ángulo triédrico.
Entonces, estas van a ser constantes dadas, estas son constantes. Es decir, dependen del tamaño de la colmena. Cada colmena pues, puede ser de tamaños distintos. Lo que va a ser importante es a qué ángulo pone uno el remate de la colmena. ¿Cierto? El remate de la colmena podría ser un ángulo que fuera 0 grados. En ese caso, pues la celda hexagonal se degenera, ¿cierto? Sería un tubito degenerado, sería un hilo. Pero cuando ese ángulo sea 90 grados, o sea, este ángulo va a variar entre 0 y pi medios. Cuando sea 90 grados, pues entonces el ángulo va a formar, perdón, el remate de la colmena va a ser simplemente una tapa hexagonal. Entonces las tapitas hexagonales, pintémoslas, son hexágonos regulares, pues cierto, son una figura de 6 lados que nos dicen tiene como lado S, es esta constante. Ahora aparece aquí en la figura, aparece B, como este lado del hexágono. Pues si ustedes miran todos los posibles ángulos, hagamos la cuenta, estos son todos triangulitos equiláteros, ¿cierto? Porque este ángulo, lo que sea, pues este ángulo repetido 6 veces, son 360 grados, entonces este ángulo lo llamamos beta, pues 6 veces beta es 360 grados, de donde sale que beta es 360 sobre 6, igual entonces a 60 grados. Entonces, este angulito beta es 60 grados. Muy bien. Y miren que en este triángulo, pues este triángulo es isósceles. Aquí voy a sacar este triangulito, aquí aparte. Voy a aumentarlo un poquito. Entonces, este triangulito tiene B aquí. Este es el lado del hexágono, ¿cierto? El hexágono iría como así. Y aquí, entonces, llamemos este ángulo alfa. Alfa y alfa, sabemos que 2 alfa más beta, que son los ángulos interiores de este triángulo. Ahora, ¿por qué es este alfa y alfa? Porque este triángulo es isósceles. Esto es B y esto es B. Entonces sabemos que la suma de los ángulos es 180, o sea, 2 alfa más beta es 180, y sabemos el valor de beta, que es 60, entonces sabemos que 2 alfa es 180 menos 60, o sea, 120, de donde nos sale que alfa es 120 sobre 2, 60 grados. Entonces miren que todos los ángulos de este triángulo, beta, alfa, alfa, estos dos, son 60, 60 y 60. Entonces la primera conclusión geométrica elemental de este análisis es que B es igual a S. Ese ladito B es igual a S. Los triángulos son triángulos equiláteros. Bueno, ahora vamos a recortar de la figura, recortemos recortemos aquí como se muestra. Aquí a la izquierda lo muestro, tenemos la figura, entonces recortemos este pedacito como si hiciéramos una tajada, o sea, le sacamos una tajada a la celda hexagonal y la miramos. Entonces, este ángulo es el que estamos llamando teta o llamando A también, le demos 2 nombres. Este lado sería la altura, este no lo conocemos y esto sería S. No importa, pero H y S son constantes. Entonces nos dicen, ahora lo importante es que la superficie total, en términos de A, como una función de A, y en términos de H y S, pero repito, de H y S van a ser unas ciertas constantes, se van a asumir constantes en el problema. S de A, la superficie va a ser 6 veces S por H, menos 3 medios de S al cuadrado por cotangente de A, más 3 veces S al cuadrado por raíz de 3 sobre 2 por cosecante de A. Entonces tenemos esta fórmula para el área superficial en términos del ángulo triédrico. Entonces este es el área total. Entonces esta sería el área total. Esta sería el área total y queremos entonces minimizar esta función para el intervalo cuando la A, el ángulo varía entre 0 y pi medios. Entonces ya tenemos, digamos que aquí la traducción del problema, que puede ser un poquito más engorrosa, el libro nos está ayudando, nos está dando ya la traducción, nos está diciendo. Entonces aquí, pues lo que ustedes tienen que hacer es entonces derivar esta función, igualarla a 0 y despejar A. Se podría hacer a mano, pero vamos a hacer un ejercicio resolviéndolo en el GeoGebra. Muy bien, entonces con el GeoGebra obtuvimos que la derivada de la función superficie total de la colmena es esta expresión y la igualamos a 0.
Al igualarla a 0, pues todo este denominador pasa aquí multiplicando, se vuelve 0, entonces la ecuación es equivalente a la ecuación 3 raíz de 3 s al cuadrado por coseno de a menos 3 por s al cuadrado igual a 0. Muy bien, entonces podemos, vamos a despejar para a, entonces esto es equivalente, pasemos este para la derecha, 3 raíz de 3 S2 coseno de a igual a 3 S2. Estamos suponiendo pues que S es distinto de 0, para que la colmena pues no sea degenerada, haya un hexágono, entonces podemos cancelar a ambos lados S2, 3S2 y 3S2. Entonces nos queda un 1 a este lado, nos queda raíz de 3 por coseno de a igual a 1. Y entonces esto es que coseno de a es igual a 1 sobre raíz de 3. 1 sobre raíz de 3, entonces de aquí sacamos a, es un ángulo entre 0 y pi medios igual a coseno a la menos 1, la función inversa de 1 sobre raíz de 3. Esto es aproximadamente 55 grados. Aproximadamente 55 grados es el ángulo óptimo, y lo curioso es que cuando se mide, yo personalmente lo he hecho, no es difícil porque uno puede sacar la pequeña celda, cortarla con una cuchilla, con un bisturí, y se le unta tinta y después se imprime sobre el papel la tinta, y el ángulo que se ve ahí es muy aproximado, con una diferencia, un error de 2 grados, si mucho. Curiosamente, cuando uno trata de hacerlo en otras colmenas, por ejemplo en avisperos, uno ve que las avispas no construyen ángulos óptimos, no han descubierto todavía la manera de hacer sus celdas de forma óptica, mientras la abeja sí lo sabe hacer. Bueno, con esto hemos llegado al final de esta clase y los invito para que continúen viendo este curso virtual de cálculo diferencial. Muchas gracias por su atención.